Inicialmente, cabe entender de que muchas de las instituciones procesales de las cuales hemos hablado, digamos, a lo largo de este día, responden a lo que es la tutela judicial diferenciada. Asimismo, la tutela monitoria responde también a este cambio, puesto que en realidad las pretensiones que se buscan tutelar, los derechos fundamentales, pues de alguna manera tienen que adecuarse, bueno, el proceso tiene que adecuarse a estas instituciones, a estas pretensiones, ¿no?, de tutela de derechos. Inicialmente cabe hacer, digamos, de manera gráfica qué implica un proceso monitorio, una tutela monitoria, para que de alguna manera, quizá algunos que no sabemos qué significa esto, podamos entenderla. Inicialmente, pues el demandante, quien busca la tutela de su pretensión, la cual es un derecho crediticio, pues, digamos, emite su demanda, ¿no?, la cual es notificada al demandado. Y ahora les voy a explicar acá, les voy a mencionar cuál es la diferencia principal respecto a los demás procesos ordinarios, o lo que podríamos llamar la tutela clásica, puesto que es el demandado quien, en caso de no oponerse, pues el juez inmediatamente emite una sentencia como título ejecutivo, lo constituye como título ejecutivo y se pasa a la ejecución forzosa. De acá amplias revisiones podemos traer. Sin embargo, de manera incidental y de manera inicial, creo que lo podemos, digamos, graficar de esa manera. Yo voy a tratar inicialmente de mencionarles una definición que hace Correa del caso para que notemos cuáles son todas las relevancias reflexivas en torno a ese tema, porque en realidad es un tema muy profundo que hemos tenido, digamos, el agrado de tocar, y espero que de alguna manera también en el diálogo se pueda de alguna manera entender mejor. Correa del caso menciona que la tutela monitoria es aquel procedimiento especial plenario rápido que tiende, mediante la inversión de la iniciativa del contradictorio, a la rápida creación de un título ejecutivo con efecto de cosa juzgada en aquellos casos que determine la ley. Si pueden notar de acá, en realidad hay muchos puntos de los cuales se puede hacer mucha reflexión. Primero, su naturaleza jurídica de la tutela monitoria. Segundo, quizá por ahí, la injerencia constitucional que se le puede hacer al contradictorio, un derecho fundamental, una garantía procesal, y así mismo quizá también las limitaciones que se le puede ejercer a la tutela monitoria. Inicialmente hablaremos de algunas razones por las cuales nosotros creemos que no se incluye como una tutela ni siquiera declarativa ni siquiera ejecutiva. Pues inicialmente, ¿por qué no es declarativa? Porque en caso de que, si bien es cierto, de que en caso de que el demandante no se oponga, y si bien se reconoce, digamos, un derecho crediticio del demandante y luego se pasa a la fase de ejecución, vayamos a la otra opción. ¿Qué pasa si se opone? Pues pasamos a un plenario, digamos, a un proceso de conocimiento de condición plenaria. Yo les pregunto a ustedes, ¿qué tipo de proceso implica que pasemos de un declarativo a otro declarativo? Pues a mi parecer ninguno. A mi parecer ninguno. Vayamos a pensar por qué no podía ser ejecutivo. Pues eso creo que es más convincente, más entendible, porque de por sí el demandante que busca es un reconocimiento de su derecho crediticio. En sí, al fin y al cabo, digamos, cuando no se oponga, digamos, el demandado, recién se va a crear el título ejecutivo, como lo dice el famoso aforismo, ¿no? Nula ejecución es sine título, ¿no? Por eso es que nosotros creemos que no se incluye ni siquiera como tutela ejecutiva ni declarativa. Esto claramente puede traerse el diálogo y el debate con gusto. Vayamos a entender ahora cuáles son las limitaciones que se le ejerce en un análisis comparado muy breve, lo que es, quizá, por ejemplo, se menciona, ¿no? Por ejemplo, que tiene que ser un monitoreo documental. ¿Qué implica? Que tú tienes que mostrar un documento que de alguna manera pues, va a evaluar, de alguna manera, que le va a crear cierta, no sé qué estándar de convicción, pero de alguna manera va a implicar de que éste recién pueda notificar al demandado. Hay otra opción, que es un monitoreo puro, el cual es vigente en Alemania, donde no es necesario ni siquiera mostrar ningún documento, simplemente vas, dices, oye, juez, tengo este derecho crediticio, quiero que se me tutele, y se le notifica de frente al demandado. Otra opción, otra también de las clasificaciones que se hacen en la tutela monitoria, es acerca de su cuantía, mínima cuantía, cuantía ilimitada. Pues en España tenemos un claro ejemplo donde al inicio se mantenía una cuantía que era de 30.000 euros, que luego, gracias a su éxito, pues hoy en día la tenemos como una cuantía que es ilimitada. Pues Pérez Ragones nos motiva a que aquellos que no tenemos la tutela monitoria regular en el país y la vayamos a incluir, pues que empecemos por una tutela documental y también de cuantía mínima, ¿no? Lo cual quizá de alguna manera también va a ser un poco precisada más por mi compañera Nicole. Después, finalmente, la injerencia inconstitucional que se hace el contradictorio. Y aquí es donde yo voy a ahondar con mayor rigurosidad, puesto que creo de que es la parte principal y reflexiva, las críticas principales que se hacen al monitorio. Estamos, como bien sabemos todos, estamos en una etapa de la constitucionalización del proceso, que ha implicado, digamos, de manera tajante, digamos, de una manera muy descriptiva y muy enunciativa, en el preámbulo de lo que es la Declaración Universal de Derechos Humanos, en su párrafo 2, que se cometieron barbaries en la Segunda Guerra Mundial.
Y producto de ello es que el Estado cambia una perspectiva en la cual el eje deja de ser la propiedad y empieza a ser la persona. Buscamos la tutela de los derechos fundamentales de las personas, no buscamos, digamos, una perspectiva económica, materialista. Asimismo, un tema muy importante, una herramienta que nos ha ayudado, digamos, hoy en día, que es muy conocida, para determinar quizá la constitucionalidad o no de cierta injerencia en un derecho fundamental, ha sido el test de proporcionalidad, que puede ser muy criticado, lo cual se abrirá el debate si desean, con mucho gusto. Este tiene incluido dos subtests, de idoneidad, necesidad, tres subtests, de idoneidad, necesidad y ponderación o proporcionalidad en sentido estricto. ¿Qué significa el test de idoneidad? Pues la sentencia 001/2008, es un proceso de inconstitucionalidad, nos menciona de que toda injerencia en un derecho fundamental debe ser idónea para fomentar un objetivo constitucionalmente legítimo que se pretende alcanzar en aquel. De tal manera que una injerencia en un derecho fundamental tiene que ser coherente con todos los fines que declara la Constitución. Acá, inicialmente, en lo que hemos podido desarrollar en el artículo, no podemos dejar de lado la relevancia del contradictorio, puesto que si bien es cierto, hacemos una ley constitucional, pues tenemos que abarcar de alguna manera el contradictorio. ¿Qué es? ¿No? ¿Por qué tiene una relevancia? ¿Por qué se le crea un derecho fundamental? Una garantía procesal. Pues yo cito de una manera muy breve al doctor Luis Alfaro en su libro El principio de audiencia, evolución e influencia en el proceso civil, quien prefiero leerlo, puesto que se hace de una manera muy descriptiva, muy enunciativa y sinceramente de la cual yo comparto mucho, que menciona: en el marco de una concepción colaborativa del proceso, representa no solo la oportunidad de expresar las razones de una concepción colaborativa del proceso, en el marco de una concepción colaborativa del proceso, representa no solo la oportunidad de expresar las razones de los participantes. No es simplemente que tú y tú y tú vayas a expresar tus alegatos y que se te escuche. No, sino que además de esto, es que estos influencien de una manera efectiva a las decisiones del juez, quien a su vez tiene el deber de fomentar el debate judicial. Entonces, las partes de un proceso tienen que de alguna manera, en su momento cuando manifiesten, digamos, lo que tengan que manifestar, pues de alguna manera influenciarán en lo que es quizá la parte más importante, ¿no? Lo que es la sentencia. Y claro, el juez tiene el deber de obviamente acatar lo que se menciona. Pues nosotros pensamos de que si tiene un fin constitucional el tutela moritoria, en base a lo que son tres derechos básicamente: la economía procesal, el plazo razonable y la tutela jurisdiccional efectiva. ¿Por qué la economía procesal? Bueno, inicialmente vayamos a definirla como un principio informativo del derecho procesal que de alguna manera nos estructura la parte, digamos, los procedimientos del proceso, siendo así que se busca un mayor ahorro posible de lo que es tanto del esfuerzo como del coste de las acciones procesales. Un poco con lo que ya vamos a adelantar, digamos, con lo que va a mencionar mi compañera Nicole respecto a lo que sería su regulación normativa y qué consecuencias tuviese, podemos intuir de una manera quizá lógica de que en realidad cuando vamos a delimitar que el caso que el demandado no se oponga, pues obviamente estamos ahorrando un proceso declarativo que puede durar ¿cuánto? Aproximadamente, nosotros sabemos que dura aproximadamente 3 años, ¿no? Entonces estaríamos ahorrando 3 años a quizá un mes. Pues de alguna manera intuitiva quizá podemos entender de que es digamos, coherente con la economía procesal. ¿Por qué plazo razonable? Bueno, se menciona de que, según la sentencia también que había mencionado antes, que define de que en realidad un procedimiento debe comprender un lapso de tiempo razonable, que no puede ir ni más allá quizá de lo que buscan las partes demandantes, ni tampoco mucho menos, buscando pues quizá de alguna manera solucionar de una manera rápida, sino que hay cierto intervalo de tiempo por el cual se puede entender que las situaciones van a ser lo más adecuadas posibles al caso. De tal manera de que pensamos de que según la normativa que vamos a proponer con respecto a lo que es mi compañera Nicole, pues que sí hay, digamos, de alguna manera una normatividad que se puede incluir al Perú que no ejerce, que, digamos, que de alguna manera no sea lesiva al plazo razonable, no diciendo quizá que la notificación sea muy corta ni muy larga, sino siendo coherentes con esto. Un punto que, como se los menciono, se los adelanto de una manera muy superflua, lo va a mencionar la compañera. Asimismo también es armónica con lo que es la tutela jurisdiccional efectiva. ¿Por qué? Pues claramente porque el proceso nace como un instrumento de tutela de los derechos de los sujetos. Ahora, la pregunta es, si tenemos, después de un proceso declarativo en el cual se te regula cierto derecho crediticio, un proceso de ejecución que te dura casi la misma cantidad de años, pues claramente estamos de alguna manera vulnerando la tutela jurisdiccional efectiva, que como lo mencionaba, digamos, Francisco Chamorro, estaríamos
vulnerando su cuarto grado de efectividad, es decir, que la sentencia sea posiblemente ejecutada. Y claro, también es entendible de que si tenemos una sentencia que va a ser ejecutada en 3-4 años, pues es casi lo mismo como no se te va a hacer las pretensiones de los demandantes. Se te reconoce formalmente un derecho, pero nunca se satisface. Asimismo, ya para terminar este breve test que hemos elaborado, tenemos el subtest de necesidad, en el cual te menciona de que tú vas a buscar diferentes alternativas que vayan a alcanzar los fines perseguidos constitucionales, pero que se resulten menos gravosas al derecho que estamos cuestionando en este caso. Pues, lamentablemente, el único caso con el cual podemos comparar es claramente con el proceso ordinario. Y lamentablemente también, de manera muy breve, se los puedo mencionar que en un recuento hemos podido mencionar, acá les puedo mencionar que el proceso ordinario, creo yo, atenta con los siguientes derechos: celeridad procesal, plazo razonable, dignidad humana, la tutela jurisdiccional efectiva y, ¿por qué no?, también el derecho de defensa mismo. Pues hagamos también un análisis del proceso que tenemos hoy en día y respondamos a la realidad. Finalmente, el tercer subtest, que es el test de ponderación o proporcionalidad en sentido estricto, que nos menciona de que tiene que existir una proporcionalidad entre la satisfacción del fin que justifica la medida estatal que limita un derecho fundamental frente a aquel que se relaciona con la afectación de un derecho fundamental intervenido. Pues, de alguna manera pensamos nosotros que la intervención que se ejerce al derecho contradictorio es leve. ¿Por qué? Porque es facultativo. No es que le digas al demandado: oye, ¿sabes qué? Tú no me vas a responder, simplemente vamos a declarar la sentencia como título ejecutivo y ya. No, tiene cierto plazo de notificación, él puede adentrarse al proceso y de alguna manera pues ya nos vamos a un proceso de condición plenaria, ¿no? Tenemos la opción, entonces depende del demandado. No creo yo que de alguna manera sea una injerencia absoluta, por eso es que la consideramos una injerencia leve. De tal manera, así también, de que pensamos también de que es elevada su optimización a los demás derechos fundamentales que hemos mencionado: economía procesal, plazo razonable, tutela jurisdiccional efectiva. De tal manera que después de este breve análisis que hemos podido hacer, nosotros consideramos que la tutela monitoria sí es constitucional.